Tiene la palabra el senador Pablo Mieres. Gracias, presidente. Después de este último debate entre izquierdas y derechas, pitucas y populares, volvamos al punto. El Partido Independiente, como lo hizo en la Cámara de Diputados, no va a acompañar este proyecto de ley de rendición de cuentas por razones que ya hemos dicho tantas veces desde hace tantos meses que suena casi cansador repetirlo a uno mismo, porque es un ajuste fiscal. Por más vueltas que se le dé, esto es un ajuste porque reduce gastos y aumenta impuestos. Sencillo, simple, claro, sin darle vuelta. Después de eso vamos a hablar. Pero además, porque uno diría, bueno, es un ajuste fiscal necesario, impuesto por las circunstancias, en donde el gobierno ha sido rehén de hechos que no puede manejar. No, es hijo de su gran irresponsabilidad, es hijo del despilfarro de estos años de bonanza que en gran medida, y nos duele decirlo, se tiraron por la alcantarilla, se perdieron. Mire, señor presidente, yo aprendí en la vida política que hay una forma de medir los resultados de un gobierno, que es comparar la agenda electoral de una campaña y luego la de la siguiente. Y cuando uno mira la lista de temas que se discuten como centrales en una campaña electoral, luego ocurre el gobierno y después hay una nueva agenda, ahí tenemos el resultado. ¿Y sabe qué, presidente? En el 2014, en la campaña electoral, la agenda electoral era prácticamente la misma y dejo solo una excepción fuera, que es la energía. Soy honesto, digo, la energía se transformó entre el 2009 y 2014, resultado de un acuerdo multipartidario que fue ejecutado correctamente. Pero en todo lo demás, educación, seguridad, infraestructura, los grandes temas siguieron siendo los mismos. Reforma del Estado, por favor, nada cambió en 5 años con el crecimiento más fabuloso de toda la historia moderna de este país. Recursos para tirar para arriba, el sueño del pibe, la oportunidad mayor de transformar el país y, sin embargo, ninguna de las reformas fundamentales se hicieron. Y a cambio de eso, el déficit fiscal se multiplicó por 4,5 veces con respecto a lo que el propio gobierno proyectó al comienzo del periodo, y no porque no haya habido plata, al contrario, hubo mucha plata y sin embargo se gastó mucho más de lo que se dijo que se iba a gastar. Y terminamos con un agujero negro en ANCAP. Yo he dicho esto muchas veces y nadie tiene posibilidad de responderlo. A fin de año este Parlamento, con los votos del partido de gobierno, votó 622 millones de dólares para capitalizar una empresa monopólica en casi todas sus áreas, que sin embargo, si no se la capitalizaba, se fundía. Y eso es más que todo el ajuste fiscal que ahora está votando el propio gobierno. O sea que bastaba, como prueba de que esto es hijo del despilfarro, bastaba con que ANCAP hubiera funcionado medianamente bien para que el ajuste fiscal de hoy fuera innecesario. Pero también estuvo el Fondes. A mí me hizo acordar la gestión del Fondes aquello de las viejas épocas del país de la cola de paja de Benedetti, de los préstamos no reintegrables, porque básicamente, buena parte de los préstamos que se hicieron, se sabe que se hicieron a fondo perdido. La multiplicación de los cargos de confianza, la consigna del gasten todo lo que puedan, aprovechen muchachos, el Antel Arena que nadie sabe para qué va a servir y que el propio ministro de Economía el año pasado intentó frenar sin éxito, porque al final siempre el ministro de Economía, en lo que tiene que ver con las orientaciones de la fuerza política, termina siendo dependiente. Pero también el ajuste fiscal es hijo de la tosudez de este gobierno, no solo del despilfarro del anterior. Un presupuesto sobregirado para 2 años que, como bien se decía,
duró 5 meses. ¿Cuántas veces se le dijo al señor ministro de Economía, este presupuesto está sobrevalorado, este presupuesto está construido en relación a previsiones de la economía que no van a funcionar? Y nada, absolutamente nada. Una sordera total ante los planteos que no solo hacían los distintos partidos de la oposición, sino todos los técnicos, todos los economistas, todas las instituciones que se encargan de analizar la realidad económica. Se lo advirtió todo el mundo. Y luego viene la consecuencia. El año pasado el presupuesto fue presentado con una previsión de crecimiento del PBI de 14,6% en el quinquenio. Y este año nos dice que en realidad vamos a crecer el 7,7%. Pavada de error para un equipo económico que tiene a su mando las riendas de la economía y que además las tiene hace 12 años. Pero además no solo eso, incluso las proyecciones actuales vuelven a ser sobregiradas y se le vuelve a decir, señor, usted está planteando un crecimiento que en el bienio, ahora ya ni siquiera el quinquenio, en estos próximos 2 años, este y el que viene, va a sumar en el entorno del 3%, y en general los analistas hablan de que con suerte creceremos el 1,5%. Por eso este ajuste fiscal ni siquiera va a ser suficiente, porque no va a lograr cubrir el poco espacio de déficit que pretendía obtener. Pero además es un ajuste clásico, porque es un ajuste sobre los ingresos de los ciudadanos comunes, de las personas. Es recaudación exprés. Claro, como no se hizo la reforma del Estado, no es un ajuste por mejora de gestión. No, nada de eso. Mejora de gestión te la debo. Hace años que te la debo, al contrario. La gestión del Estado en los distintos ministerios, en las empresas públicas, ni hablemos, ha sido un desastre verdadero. Y no hubo reforma del Estado, pero entonces, ¿qué se hace? Lo fácil, lo rápido, lo necesario, que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, con deducciones que abarcan no solo a los que tienen ingresos por arriba de 35.000 pesos líquidos, que son los que son afectados por la tasa, sino también los que son afectados por deducciones, y afecta a los pequeños empresarios, porque por vía indirecta lo que en definitiva van a pagar en carga tributaria se incrementa alrededor del 20%. Pero todo esto viene rodeado de un ropaje muy particular. Yo estuve ensayando, capaz que les sirve para tomar en cuenta, para calificar cómo se trata de construir una especie de ilusionismo terminológico, de magia semántica, de malabarismo de la palabra, de contorsionismo verbal, de transposición de contenidos, de prestidigitación conceptual, porque en definitiva no una cosa, sino varias, se llaman de manera diferente a lo que en la realidad es. Algunas ya son muy obvias. Al ajuste fiscal se le ha llamado consolidación fiscal. Pero también se ha dicho que lo que se hacía era postergar gastos. Y en realidad lo que se hace es abatir gastos. ¿Y qué es abatir gastos? Es echar abajo, es reducir, es eliminar. Eso en cualquier idioma español, en cualquier interpretación, en cualquier definición de abatir es lo que ocurre. Los gastos que se eliminan en esta rendición de cuentas no se postergan, como se dijo una y otra vez desde el Gobierno, se eliminan. Otra trampa verbal. Pero hubo 2 más que ocurrieron cuando la rendición de cuentas llegó al Senado. Durante todo el trabajo arduo, que me consta que fue arduo, de la bancada de senadores del Frente Amplio para tratar de arreglar lo que vino de diputados, la discusión que se llevó a cabo se transformó para la opinión pública en buscar fondos y recursos para la educación. Caramba, no era buscar fondos y recursos para la educación, era mantener los recursos escasos que en el presupuesto del año pasado se habían otorgado.
no era agregarle fondos a la educación, otra jugarreta terminológica, otro malabarismo conceptual para tratar de decir que una cosa es lo que no es. Y también en la discusión de la bancada de senadores del Frente Amplio para llegar a la propuesta que hoy estamos sometida a votación, se dijo que se estaba trabajando para mejorar la situación de las exoneraciones a las donaciones de las universidades privadas. Minga, todo lo contrario. En realidad estaban afectando las donaciones, las exoneraciones a las donaciones de universidades privadas. No era que estaban mejorando, en realidad ya habían sido afectadas cuando no venía siquiera como mensaje del Poder Ejecutivo. Yo le sugeriría para las próximas rendiciones de cuentas algunos nombres que podrían pasarle a Astori para que los tenga en cuenta. Para las futuras rendiciones de cuentas, ¿qué tal acentuación tributaria? Acentuación tributaria. Suena interesante, ¿no? Incremento de la capacidad extractiva del Estado. Aumento del aporte financiero ciudadano. Contribución popular al esfuerzo nacional. Yo creo que con esto tenemos un menú de opciones para buscar otros nombres para los futuros ajustes. Porque además, esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas que configura y que demuestra, confirma promesas incumplidas de campaña. Promesas incumplidas, la principal, la de no aumentar la carga tributaria. No voy a abundar sobre esto, discutimos mucho el día que vino el ministro convocado a sala por el senador Larrañaga. Está claro que hay un incumplimiento de una promesa electoral muy fuerte, que es que no iba a haber incremento de carga tributaria. Acá hay un incremento de carga tributaria a todas luces, llámesele como se le llame, pero también se prevé ya un incumplimiento cuando se habló del 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Está tan lejos, pero tan lejos la dotación de recursos para la educación del 6% del PBI. Pero, a ver, no sé cómo podrían llegar a esa cifra de aquí a 2 años para no caer en otro incumplimiento. Pero también han incumplido con respecto a lo que Vázquez calificó como el buque insignia de este periodo de gobierno, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que otra vez sufre un nuevo recorte porque como hay que juntar plata de algún lado. Entonces, todos estos esfuerzos de llamarle a las cosas lo que no son chocan con algo que es la realidad. Como decía, bien, yo lo recuerdo siempre porque me pareció muy atinado y al mismo tiempo con un sentido de la realidad muy fuerte, cuando el general Sereni decía, los hechos son porfiados. Y los hechos son porfiados. ¿Y los hechos qué van a decir? Van a decir una cosa muy sencilla, presidente. Van a decir que lo que hoy es un ajuste fiscal teórico, porque la ciudadanía escucha ajuste fiscal y escucha aumento de impuestos, pero no lo está viviendo. En febrero del año que viene, cuando llegue la hora de cobrar los sueldos y de cobrar las jubilaciones, cuando también le caigan a las jubilaciones, como se ha dicho, y cuando los pequeños empresarios saquen la cuenta de lo que queda en caja y los trabajadores independientes sufran el impacto, todos se van a dar cuenta de que por más tretas conceptuales y terminológicas que se establezcan, lo que están sufriendo es un ajuste fiscal. Y esa será la hora de la verdad que deja caer toda la discusión y todos los intentos de maquillar las cosas que en definitiva se están proponiendo. El senador Michelini, no voy a decir que como siempre, pero es así, me pide una interrupción que concedo con mucho gusto. Tiene la palabra el senador Michelini.
Presidente, creo que es un orgullo para cada uno de nosotros que nos escuchemos y que pidamos interrupción. La economía no es lineal, señor presidente. El senador Mieres dice, cuando ocurran tales y tales cosas, pueden ocurrir esas cosas, pueden ocurrir otras. Nosotros pensamos que el país iba a crecer a un ritmo que no creció. Si la inflación se mantiene o baja, en el momento en que se hagan los ajustes que se están hablando en el léxico de ellos, que es el año que viene, porque esto recién empieza el año que viene. Algunos impuestos se pagan en el 2018, sobre todo el de las empresas, y la economía empieza a tener un repunte un poco más leve, más arriba de lo que se está pensando, producto de la confianza que la consolidación fiscal tiene, y los términos son importantes, para no confundirlos con otras circunstancias. Y si las dos rebajas de IVA tienen un impacto mejor en el consumo y tira más de lo que pensamos, quizás lo que pronostica el senador Mieres no se da, señor presidente. Y nosotros, yo no voy a venir a decir, miren lo que dijeron y ahora lo que pasa, no es mi estilo, no quiero. Lo que sí, señor presidente, que cuando se dicen verdades completas, que no admiten discusión, que no hay un intercambio, después a quien no ayudamos es al país. El país necesitaba un reordenamiento, para no hablar de ajuste y de consolidación, sí. ¿Necesitaba mandar esa señal? Sí. Como el buen conductor que frente a una curva, antes de empezar a tomarla, rebaja levemente la velocidad para tener la conducción bien agarrada y para que el resto de los que viajan con él sepan que hay un conductor avesado. Tocar levemente el freno lejos de la curva para poder agarrarla con toda tranquilidad. Si esto ocurre así y la economía de todos los uruguayos, no la del gobierno, la de todos los uruguayos, responde bajo esas señales, puede ocurrir que lo que anuncia el senador Mieres no ocurra. Ahora, si a este objeto, si a este reordenamiento, para no hablar de consolidación ni hablar de ajuste, a ver si nos ponemos de acuerdo en un término, no le damos chance, los que sufren, señor presidente, son los uruguayos. Son los uruguayos. Ya hice la anécdota de Jaime Esteves, que él no le iba a tirar a la economía, le iba a dar una chance. Yo no pido que ni siquiera le den una chance. Ahora, no presenten una situación apocalíptica que no la es. No la es. Si la fuera, ni siquiera en la rendición de cuentas hubiéramos mandado una ley especial, una ley normal, tenemos mayoría, la hubiéramos sacado rápidamente para tener los recursos, no algunos en el 2018, los recursos ya. No estamos en esa circunstancia, no estamos dando esa señal, no creemos que el país la necesite. Le agradezco la interrupción. Continúa en el uso de la palabra el senador Pablo Mieres. Señor presidente, nosotros no hablamos de apocalipsis para nada, pero sí hablamos de un ajuste fiscal y sí hablamos de que esto le va a pegar en los bolsillos a la gente. Y si no, en febrero el senador Michelini podría ir a explicarle a la gente que lo que se pasó es que se puso el freno para dar la curva y que no tuviera ningún problema de choque. A ver, explíquele que van a cobrar en el bolsillo menos de lo que cobraban antes, porque tienen que pagar un impuesto que va a existir y yo no, supongo que antes de fin de año no lo van a derogar, me parece a mí. Entonces no sé a qué circunstancias especiales el senador Michelini alude cuando dice capaz que no ocurre el impacto. El impacto va a ocurrir. La gente hoy no se da cuenta y el impacto ocurre por culpa del despilfarro de estos años. No porque fuera inevitable, no porque el mundo cambió,
El mundo agregó algunas dificultades, pero aún con esas dificultades, si el país se hubiera manejado con otra diligencia, si el país no hubiera sido dale que va, manteca al techo y no hay problema porque igual hay guita, no estábamos necesitando este ajuste fiscal. Y ustedes lo saben eso, lo saben bien, porque se sabe muy bien todo el agujero que hemos tenido que afrontar por malas gestiones que tienen que ver con el funcionamiento del gobierno de estos años. Y porque había dos equipos económicos, lo dijo el ministro de Economía actual, lo dijo el ministro de Economía anterior, y porque las empresas públicas estaban fuera de control, textual, entre comillas, Danilo Astori, cuando declaró ante la comisión investigadora por ANCAP. Las empresas públicas estaban fuera de control y ahora estamos pagándoles todas esas cuentas, no solo con la capitalización de ANCAP, también con la plata que en estos años vamos pagando cada vez que una persona sube a un ómnibus y compra un boleto, cada vez que una persona carga nafta en su moto o en su auto, cada vez hay un plus que algunos cuantifican ya en 150 millones de dólares, que se ha generado porque los combustibles no funcionan en relación a la paramétrica, sino en relación al agujero de ANCAP. Todo eso es mala gestión. Todo eso no es Argentina, ni Brasil, ni nada. Es mala gestión. Y eso es lo que nosotros queremos señalar. Sin apocalipsis, sin drama. No se está cayendo el país, pero la gente va a pagar una cuenta que no es suya, ¿eh? La gente va a pagar el resultado de la irresponsabilidad en la gestión de gobierno. Señor presidente, esa es la hora de la verdad. Y ahí todas las afirmaciones que se buscan por el lado de inventar nombres, le digo, acentuación tributaria es una alternativa para el año que viene. Piénsenla que está buena. Está buena. Quiero, antes de terminar, dejar otro tema planteado, porque tiene que ver con la discusión en particular y puede ser motivo de reflexión antes de que se vote el artículo. Me refiero al artículo 190, el que tiene que ver justamente con la reducción de las exoneraciones para los donantes a las universidades privadas. Sobre ese tema mañana hablaremos sobre el fondo del asunto, sobre la discusión sustantiva del asunto, y haré además algunos alcances que corresponden particularmente. Pero quiero plantear a la bancada del partido de gobierno la duda sobre la constitucionalidad del artículo 190. La Constitución, con respecto a las exoneraciones, es muy clara y establece que deben ser con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Estoy hablando del artículo 133, que establece exactamente que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias. Y cuando uno va al diccionario de la Real Academia, determinar significa decidir algo, establecer o fijar algo, o delimitar la extensión de una categoría. Entonces, cuando estamos determinando una exoneración, y en este caso reduciéndola, uno dirá, bueno, pero en definitiva es más plata para rentas generales y lo que la norma constitucional busca es evitar generarle obligaciones mayores al Poder Ejecutivo. Pero, sin embargo, la norma constitucional también nos prohíbe fijar impuestos. Y los impuestos generan ingresos para el Estado. Y, sin embargo, el Parlamento, sí, requiere de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Bueno, exonerar impuestos. Entonces, cuando estamos hablando de exoneración, me parece que vale la pena atender este asunto, analizarlo. Yo consulté a algún catedrático de Derecho Administrativo y tiene muchas dudas. Conviene discutirlo con tranquilidad antes de su aprobación. Gracias, presidente. Gracias, senador.